a pedir un favor. ¿Le ponen una rayita al 3? ¿O al 2 y 1? Y firma en el 4. Bueno, la clase está prendido. No. Sí, se escuchaba. Así. La clase anterior la dio el profesor Mauricio Beuchot, al que le agradecí mucho ese aporte que nos hizo, porque ya tenemos, diríamos, un primer visión de la visión tradicional, yo diría, de la analogía, la clásica, que tendremos que ir después lentamente viendo cómo se aplica, cómo se complifica, cómo lo podemos utilizar, porque el asunto está en ver cómo realmente nos puede ser útil para, sobre todo, la filosofía política, en especial lo que estamos haciendo, pero también para la economía, para la metafísica y para la filosofía en general. El tema no es fácil y es abstracto, y por lo tanto yo dije, este semestre va a ser más dificultoso que los otros, porque nos vamos a tener que mantener a un nivel de abstracción mayor. Primero quiero leer de nuevo ya algunas ideas que he dado y quiero dar dos ejemplos de la complejidad de articulación del tema de la analogía con la dialéctica. Y lo que dijo en la clase anterior el profesor Mauricio Beuchot me sirve también como para partir. Y en algún momento dijo, yo concibo la dialéctica en la posición de opuestos que no tienen en realidad síntesis, como parece lo hubiera propuesto Hegel, sino que hay que saber mantenerlos, uno opuesto al otro. Eso me recuerda mucho la posición de Merleau-Ponty, que llama a eso el quiasmo, el saber mantener oposiciones y no superarlas, sino seguir pensando una y otra. Lo que pasa es que yo pienso que la dialéctica también puede ser entendida y es entendida principalmente como el pasaje justamente a un tercer término. Y eso, Beuchot dijo, yo más bien no estoy muy de acuerdo con Hegel y por eso me quedo en una posición del equilibrio de los opuestos. Bueno, yo pienso que eso ya es un tema interesante, pero el asunto es cómo ligarlo a la analogía y no tener por un lado la visión de la dialéctica y por el otro lado la visión de la analogía, cómo se articula y cómo de hecho la hemos articulado siempre en los cursos, pero de una manera implícita. Ahora hay que sacarlo a luz. Entonces, he preparado primero 2 o 3 páginas que voy a leer un poco explicándola y me voy a quedar un tanto en el ejemplo para después seguir ya la exposición más dentro del programa del curso. Debo decir que el tema de los tipos de analogía,
proporcional o los otros tipos de analogía iba a ser el tema séptimo de este programa. Lo anticipé porque me tuve que ir a Los Ángeles de una conferencia la semana pasada en una cátedra de un amigo que se llama Ricardo Gómez, que él mismo ya en retiro la ha creado para que haya todos los años algún profesor extranjero que sustente la cátedra. Eso supone que el claustro de filosofía escucha a alguien que viene de afuera, y como Ricardo Gómez es un latinoamericano, él mismo ha fundado la cátedra y invita cada año a un colega latinoamericano que ponga sus temas a sus otros colegas norteamericanos. Pero muy interesante, la State University en California tiene 70 campus y tiene más de 700,000 alumnos. Y cuando yo estuve hace muchos años, un trimestre entero dictando clases, había un 20%, 15% de latinos. Y ahora hay 40% de latinos en la universidad. Ha subido muchísimo. Entonces ya empieza a haber en Estados Unidos una clase profesional latina, en California especialmente, y se interesan mucho por nuestros temas, pero no hay muchos profesores que enseñan. Así que es un hecho de que la población latina está creciendo y sería bueno también de que conozcan una interpretación crítica de la política, porque han visto ustedes en estos días con la elección de los candidatos por parte de los partidos, la representación no participativa o participativa a medias, los latinos van a ser determinantes. Claro que, ¿en qué sentido? Porque entre los tres candidatos que van quedando republicanos, afuera del Trump, que está ya fuera de todo juicio posible, los otros dos que le siguen en el Partido Republicano, cada uno mostrándose más anti-inmigración y más derecha que el otro, compiten para ganarse la derecha. Son dos cubanos que las malas lenguas en Estados Unidos le llaman gusanos. Y miren qué notable, de los tres candidatos republicanos hay dos latinos entre los republicanos. Quiere decir que ser latino no garantiza estar en la buena línea, puede estar en la peor de todas. Es decir, gente que sale de América Latina para vivir el milagro norteamericano y se transforma en más americano que los americanos, lo cual no habla bien tampoco de nosotros, pero es una realidad. Estoy entonces empezando a escribir el pequeño libro que va a ser este curso y que, como va a ser más pequeño, le voy a poner mínima lógica de la liberación. Y voy a escribir una lógica, pero mínima, ¿no? Diminuta. Y empiezo a escribirla, y esto que voy a leer es parte de la introducción a ese texto, que todavía no lo voy a poner a disposición porque está en borrador. Quiero volver a hablar de los tres niveles. Debemos desde el comienzo distinguir claramente tres órdenes de realidad. El primero se trata del orden de lo real en cuanto tal, la realidad. Lo real como lo existente por sí, desde sí, de suyo, en el buen castellano de Javier Zubiri, no traducible a otras lenguas con exactitud. Eso que dice de suyo. No se puede traducir al inglés, ni al francés, ni al alemán. Suena imposible, pero de suyo es la rosa crece de suyo.
conózcala yo o no la conozca, y ciertamente había rosas antes que el Homo sapiens. Por lo tanto, la realidad es de suyo un orden autónomo, absolutamente del ser humano, aunque en la Tierra ya está pagando los costos de nuestra existencia en esa realidad minúscula dentro del cosmos que se llama el pequeñísimo planeta Tierra. Lo que hemos denominado la omnitudo realitates, el cosmos en nuestra denominación precisa, de la vez pasada cuando hicimos filosofía de la liberación. Las cosas reales son simplemente singulares, únicas, con identidad numérica. Cada cosa es única. Y claro, tiene una identidad numérica, o es decir, este borrador es único. Hay muchos borradores, pero como este, ningún otro. Y eso se llama la identidad numérica, uno. Las cosas reales son simplemente singulares, únicas. En ellas no hay universalidad en acto, sino ipseidad. Son sí mismas de manera inmediata. En ellas hay identidad, no univocidad, ni analogía, ni equivocidad. Esa ipseidad idéntica no es concebible por el entendimiento humano, sobrepasa nuestra capacidad neuronal, cerebral, cognitiva, limitada. Yo no puedo captar la singularidad del borrador, porque si fuera a ir a fondo, no sé ni siquiera lo que es cada molécula del borrador, porque todavía no sabemos bien qué es una molécula o un átomo, porque cada vez se encuentran otros componentes debajo y vaya a saber cuándo llegaremos al fondo, quizás nunca. En el segundo orden, podemos denominarlo el orden de la significación. Nosotros le damos ahora a la realidad un significado. El signo, y en este caso una dimensión real neuronal. Mis neuronas, miles de millones de neuronas, construyen mapas, y estos mapas son reales. Hasta se puede hacer una radiografía y ver eléctricamente qué neuronas son las activadas cuando digo borrador. Voy a decir que es real. La representación de lo real. Representa, o es decir, el re es una vuelta sobre sí, es una autorreferencia. Presenta lo real en el cerebro. Contiene una reflexión, una autorreferencia, una como duplicidad. Re, en alemán, vor. Lo que enfrenta al entendimiento, lo presente. Representa, en alemán, Vorstellung. El Stellung también significa ponerlo delante. Entonces, Kant habla de la representación de lo real en la Vorstellung. En la actualidad neuronal cerebral de la cosa real, en la interioridad de la corporalidad humana, cuya función práctica es el manejo de lo real para la sobrevivencia del ser humano. Yo sé lo que es el borrador para borrar el signo que voy a poner sobre el pizarrón. Ese signo está intentando una explicación, y esa explicación es para que ustedes conozcan algo, etcétera, 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 al fin para vivir y vivir mejor. Entonces,
el último criterio de la representación es manejar la realidad para la vida. Y esto hace años que lo digo, pero cada día estoy más convencido del tema. Estamos enfrentando a la posibilidad de la extinción de la vida en la Tierra por el manejo que hacemos los seres humanos de esa vida. Somos irremediablemente vivientes, no pensantes, vivientes. No vivimos para conocer, representar, conceptualizar, argumentar, estudiar filosofía, sino que conocemos, argumentamos, estudiamos filosofías para vivir y para vivir mejor. El orden significativo es entonces materialmente determinado por el orden real en vista de la vida. O es decir, la analogía, si yo la considero en sí misma, es algo formal. Es de ver cómo eso se refiere a lo real para el manejo de la vida. La cuestión analéctica debe situarse en este orden de significación, primero formal, porque yo tengo conceptos de lo real y los conceptos no son todos unívocos. Muchos de ellos son análogos y eso me va a permitir manejar la realidad de otra manera. No hay que olvidarse entonces que es una cuestión meramente lógica, es una cuestión vital. La cuestión analéctica debe situarse como una significación formal. Es parte de un todo de la lingüística, de la semiótica. En griego, semeion, signo. El mapa que construye en mi cerebro es también un signo de lo real. Pero en la calle puede haber una flecha que diga, esta es la dirección de la calle. Y ese es un signo que tiene un significado. El significado es la dirección en la que hay que ir por la calle y lo está indicando. Pero el signo no me quedó en él, sino que justamente la flecha me indica la dirección, ese es el tema. Y si no la veo a la flecha, tomo dirección contraria, me atropello con alguien y por última instancia me muero por no haber visto el signo. Es decir, los signos también son mediaciones de mediaciones que al fin son afirmación de la vida. Automatizarlo o considerarlo independientemente a ese orden significativo como real, absoluto y absuelto de su referencia constitutiva al orden real, por último la vida, y teniendo en cuenta que esa actualización representativa o sígnica, neuronal de lo real, es caer en un formalismo vacío frecuente entre los lógicos, que creen que la lógica pues existe, como decía Platón, en el cosmos, pero Uranos de los cielos. Claro, no sabía dónde meter el mundo significativo. Lo tenía en la cabeza tan cerquita de él, pero no se daba cuenta todavía. Lo pensaba en algún lugar. Aristóteles lo concreta más. El tercer orden ya no es el significativo conceptual representativo, sino es el denominacional. A los conceptos le ponemos nombre y eso es una capacidad gigantesca de la especie humana, única. Los primates superiores tienen también cierta, muy limitada capacidad. Ayer en una noticias ahí extranjeras vi que una señora
estaba amamantando a un recién nacido orangután. Entonces le estaba dando de mamar al orangután. Y mi señora me dice, ese ya parece un niño, unos ojitos pero bien humanos, una boquita chupada con toda intensidad. Y la señora le estaba dando de mamar. Bueno, debe ser una antropóloga o una zoóloga muy convencida. Está educando al orangután. Pero me dice, y este hasta va a poder hablar. Lo siento, pero no va a poder hablar. Hablará algunas palabras, porque el cerebro no le va a dar suficientes conexiones neuronales para formar mapas de infinidad de conceptos, los cuales a su vez van a ser significados de nuevo. O va a ser un signo de un signo y se le va a poner un nombre. Entonces, dense en cuenta que esto nos da a nosotros una capacidad gigantesca de comunicación. Yo no tengo que explicar cada vez lo que es la mesa. Esto, y no tengo más que esto como palabra, y lo señalo. O el pájaro que canta cuando tiene hambre y dice hay hambre, o hay peligro y canta de otra manera, o está pues en la primavera, justamente los primaveras ahora están cantando en aquello de que el macho quiere de alguna manera conquistar a la hembra y el que cante mejor es el que va a poder aparearse. Pero los signos son muy pocos, 10, 15, 50. Nosotros tenemos millones, porque a su vez tenemos palabras que se combinan en proposiciones, en actos de lenguaje, los speech acts del pragmatismo, y por último en textos. Puede decir un libro. Miren ustedes las millones de contenidos que tiene un libro. Son inmensos. Y esto acumulado es el orden entonces lingüístico. Es la expresión. De adentro hacia afuera, lo que sale, lo expulso, lo exprimido, es el fuera de la causa por presión, como cuando exprimo una naranja y le saco el jugo. Sería la expresión de la naranja, le saco el jugo. Pues nuestras palabras son expresión de los conceptos o del orden representativo sígneo que indica como una fuerza, una necesidad, un impulso, presión del signo constituido neuronalmente como concepto que cobra ahora la existencia de un signo denominacional. Vean que estoy intentando explicar esto de una manera muy científicamente positiva. Husserl hubiera dicho la existencia intencional de las ideas. Y en cambio yo digo la existencia neuronal de las ideas. ¿Qué diferencia hay entre intencional, que es una palabra filosófica, y en cierto sentido metafórica, a la neuronal, que es una denominación exacta que no deja de ser filosófica y que no deja de también tener el contenido del concepto intencional de Husserl. Pero para que el materialismo se haga vital y entonces las cosas se hagan más reales en nuestra reflexión, caerá igualmente en la falacia formal abstractiva si olvida la referencia semántica al contenido material del concepto. Entonces yo puedo hacer una teoría de los nombres analógicos. Cayetano, que es el gran teórico del siglo XVI de la analogía, le llama la analogía nominis, de los nombres, quiere decir de las palabras, pero en realidad no son solo las palabras, son los conceptos.
La analéctica se situará en ambos órdenes, en el orden representacional con conceptos complejos y en el orden denominacional, en especial no solo en el conocimiento, sino sobre todo en la expresión. Cuando yo tengo que dar a conocer a otro mi representación, que es una tarea ingente, como dice Paul Ricoeur. El texto, primero, es efecto del trabajo del escritor, expresar. Pero después hay un trabajo del lector. Y el trabajo del lector es ahora representarme lo que otro expresó en los signos escritos. Entonces es toda una cuestión compleja que justamente estudia la retórica, y en la política nada menos es esencial, porque todo consenso, que es la legitimidad, la democracia o el fundamento de la legalidad, está apoyado en que podamos comunicarnos y llegar a consenso. Pero el consenso supone todo esto, porque yo tengo que hablar y el otro tiene que hacerlo, tenemos que saber de qué me está hablando, y si me expreso de una manera que no me entiende, pues no vamos a poder llegar a nada, y eso son las pretensiones de validez de Habermas. Yo pretendo, la primera pretensión, en que lo que estoy diciendo es inteligible. Eso supone, es comprensible por el otro. Pues si el otro tiene otra lengua que yo, pues hablo en mi lengua y no me entiende nada. Tenemos que, por de pronto, la misma lengua. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cierta cultura que nos permita entender un chiste o una metáfora o algo relacionado a la vida cotidiana. Si uno dice en Estados Unidos la Casa Blanca, hoy dicen todo está en Washington. Y si en México dicen la Casa Blanca, pues es otra cosa. Miren qué notable. Entonces hay que saber de qué Casa Blanca se está hablando, y eso supone otro mundo, y cuando se usa la retórica, se puede usar la Casa Blanca en México con una intención crítica, que no sería el caso de un norteamericano que habla en la Casa Blanca de Nueva York, que no significa ninguna crítica a nada. Entonces, en la retórica, la expresión se hace muy importante, porque puede que yo diga A y el otro entiende B, porque la palabra tiene dos significados y es analógica, y entonces tengo que darme cuenta cómo funciona. Pero para mayor complejidad, el método no cuenta solo con la figura lingüística y conceptual de la analogía, sino que se articula con la dialéctica. Y la dialéctica también va a tener distintos sentidos. Ya vimos la vez pasada que para Aristóteles la dialéctica era el método fundamental de todos los métodos de la ciencia, porque partiendo de lo cotidiano podía llegar a los principios de la ciencia, sin ciencia, antes que la ciencia, y poder trabajar los principios de la ciencia no por demostración, porque se trata de los primeros principios, sino por mera mostración al absurdo. Significa, esto es así, y si no es así, es absurdo. Entonces hay que aceptarlo, porque no hay otra manera de trabajar los principios. En ese sentido, yo no lo voy a tocar. Dialéctica también para Platón fue pasar de un orden a otro orden. Y en ese sentido es que lo voy a tomar yo. Y Aristóteles también lo toma en ese sentido. Y en ese sentido la modernidad, desde Descartes, va a usar la dialéctica. De ahí que la dialéctica está muy presente en Descartes, en Kant, en Hegel, pero también en Marx. Y la diferencia entre Hegel y Marx es fundamental. No es lo mismo la dialéctica de Hegel
que la dialéctica de Marx. Y ahí voy a lanzar hipótesis para clarificar lo que muchas veces he dicho, de una diferencia fundamental entre Marx y Hegel, que hace entonces que la dialéctica sea algo muy particular. Pero para mayor complejidad, el método no cuenta solo con la figura de la analogía, sino que se articula en ciertos momentos con la dialéctica, y esta, por su parte, puede tener diversos significados, como ya he indicado. Veremos que para Aristóteles, o ya hemos visto, y para el comienzo de la modernidad también, los coimbricenses, que eran unos escolásticos de Coimbra, y Fonseca, que fue un gran especialista en dialéctica, planteaba la dialéctica en este sentido de fundamentar las ciencias. Y en este sentido veremos, lo va a tomar Descartes. También él se va a preguntar sobre el fundamento del primer principio del pensar. Eso es lo que él va a descubrir con lo que él va a llamar pienso, o es decir, tengo conciencia y luego existo, y sobre el cual él va a construir toda su filosofía. Va a pensar un principio, quiere decir que parte de lo cotidiano y fundamenta su principio. Eso es la dialéctica para Aristóteles, para los coimbricenses, para sobre todo Fonseca, que era un jesuita coimbricense, maestro de Suárez, por donde va a llegar a Descartes y va a empezar la dialéctica en el pensamiento moderno. La lógica comenzaba por la dialéctica, que era el método que pasaba. Dia significa pasar a, pasar sobre, sobrepasar, ¿no? Dia. Diálogos. Dia significa, entre otros significados, pasar de un orden a otro orden. Y ese pasar es un ir de un orden a otro orden. En alemán, gehen, como go, en inglés, go. Pero entonces Hegel le va a llamar über es under, es sobrepasar. Über, gehen, es ir más allá de uno a dos. Eso es lo dia. Y logos sería la comprensión del todo, la totalidad, o un ente o un orden, y pasar a otro orden. Hay que saber pasar. Y a eso le llamaba Aristóteles paideia, dije la vez pasada. Y paideia significa cultura, educación, no ciencia. Saber pasar de un orden a otro orden es tener una cultura que me permita hacerlo, pero anterior a la ciencia, porque estamos fundándola. Y eso supone una gran cultura. Por ejemplo, tener otra visión de la historia es cultura. Y eso todavía no es ciencia histórica. Son los supuestos de la ciencia histórica. Y bien, dijimos, que para Aristóteles, pero también para los primeros escolásticos modernos, porque ahí está la gran pregunta, la segunda escolástica del siglo XVI y XVII, que va a llegar a América Latina, en la historia de filosofía es considerado como escolástico, es decir, medieval. No, es moderna, pero metodológicamente usa la estructura escolástica retórica para enseñar filosofía, pero los contenidos ya son modernos, porque ya tienen detrás la conquista de América, la universalización inicial de Europa, y ya es un yo que empieza a constituirse el fundamento del mundo. Entonces es una escolástica muy particular, es una transición.
y nunca en la historia de la filosofía, me animo a decirlo, se hizo la pregunta, ¿son los coimbricenses pensadores de Portugal al comienzo del siglo XVI modernos? ¿Es Suárez un moderno? Nunca lo preguntaron. Es un escolástico medieval. Con Descartes empieza la modernidad. Un siglo entero de modernidad, pero todavía no con una metodología moderna, sino que la problemática era antigua, o el método expositivo. Pero dialéctica es también, como digo, el pasaje de una categoría a otra. Marx va a pasar de una categoría y de esa va a construir otra y otra, a la manera de Platón, que pasaba de un orden a otro orden. Y va a pasar de una totalidad a otra totalidad. En ese sentido, va a retomar la dialéctica en el sentido de pasar a otros órdenes. Y a mí eso me va a ser absolutamente fundamental. Porque pensar lo dado como una sustancia y de ahí problematizar todo en la univocidad, eso es la lógica de la identidad. Mientras que pensar lo dado como algo que puede ser superado en otro orden y ser dejado atrás en el tiempo, supone un proceso, y eso es la liberación. La liberación no es libertad, es un proceso de libertad. Y eso es donde nos encontramos ahora nosotros. Pasamos de colonia a superar la colonialidad. Pasamos de la dependencia a superar. Es lo que yo pienso. No vaya a ser que quedemos para siempre colonias. Podría ser. Pero apuesto, en el sentido de Pascal, hago una apuesta a que la humanidad no ha terminado su historia. Y los dependientes serán independientes un día. Y por eso una filosofía crítica de la dependencia y de la totalidad con pretensión de eternidad. Y entonces la pretensión es que no se mueva, pero mi pretensión es que debe moverse porque hay gente que sufre esa inmovilidad y entonces toda una lógica distinta. Pero la dialéctica es el pasaje de una categoría a otra, como piensa Marx, o de una totalidad a otra totalidad, como piensa Jean-Paul Sartre en la crítica de la razón dialéctica. Ahí explica muy bien cómo se pasa de una totalidad a otra totalidad, en donde la segunda totalidad subsume a la primera y la supera, pero no como pura negación, sino como subsunción. Y ese concepto es que en alemán se llama Subsumption, en el caso de Marx, o Aufhebung, en el caso de Hegel, casi siempre es traducido en castellano como negación de. Pero yo debo insistir que el concepto de subsunción ya es dialéctico y además analéctico, o es decir, analógico. Es como, doy siempre ese ejemplo y lo vuelvo a dar, cuando me como un pedazo de pan. El pan que he comido, ahora después que lo digiero, es mi cuerpo. Pero he negado al pan como pan. Pero las virtualidades del pan continúan existiendo en otra totalidad que es mi cuerpo, que lo subsumió. No fue una pura negación del pan, como que yo lo mastico y lo escupo. Eso sería negar el pan. Pero masticar el pan y digerirlo es ser mi cuerpo. Lo he absorbido. Y en mi cuerpo hay algo ahora que no estaba en él, que es nuevo, que es el pan, que ha irrumpido en la nueva totalidad de mi cuerpo como cuerpo alimentado. Entonces, por eso, en este segundo sentido, tendrá mucha importancia la dialéctica como un momento esencial metódico en una filosofía de la liberación, más allá y contra Hegel, aunque partiendo de él
como punto de partida, que es lo que va a hacer Marx. Marx no va a negar simplemente a Hegel, va a comprender a Hegel, lo va a asumir en aquello recuperable y lo va a negar en aquello que no funciona. Entonces es una subsunción. Y este concepto es analógico dialéctico como tal. Y en el caso del marxismo nunca jugó un papel fundamental, porque los textos en que Marx hablaba del tema no fueron editados. El capítulo 6 inédito del primer tomo, en la tercera redacción del Capital, nunca fue editado, y ahí entonces Marx habla todo el tiempo de subsunción. Y para entenderlo, hoy voy a explicar lo analéctico en el pensamiento de Marx. Pero hay todavía otro momento propio metódico de la filosofía de la liberación. El método analéctico es además crítico, tanto entre los analogados de la analogía y en el pasaje de un momento hacia el que lo subsume y lo supera, se prestará atención preferencial a la estructura práctica de dominación, opresión o exclusión. Se habló muy bien de que hay muchos analogados y que puede haber un analogado principal, la salud del cuerpo humano. Y entonces puedo decir, el agua es saludable. Pero en realidad el agua es saludable porque me da salud al cuerpo. Y el analogado principal es la salud corporal del ser humano. Pero el analogado crítico principal no es lo mismo que el analogado principal. Y voy a tener que ahí introducir una hipótesis que el analogado crítico no es el analogado principal. ¿Y qué es eso de analogado crítico? Que sería una hipótesis de invención de una nueva dimensión de la analogía, sin la cual no me sirve tampoco, porque debo partir del analogado crítico para poner en cuestión el significado de los otros analogados. Pero en fin, ya lo veremos. El analogado principal será de atribución o de proporcionalidad y será siempre el de, para mí, por ejemplo, si yo trato algunos temas, será la consideración de la persona humana, pero no universal, sino oprimida. Y ética y jerárquicamente será el punto de partida de la significación del tal concepto. Dicho oprimido o excluido será igualmente el punto de partida del despliegue dialéctico del pasaje de un momento a su superación. Este criterio, principio ético-político, tendrá validez también en el nivel teórico y no solo práctico, como después veremos. Entonces yo voy a hablar de un analogado crítico principal que ilumina a los otros analogados y que les da contenido. Estoy siempre pensando en algunos temas, por ejemplo, pueblo. Y entonces, entre las muchas significaciones de pueblo, Gramsci da una, el bloque social de los oprimidos. Y en cambio, uno puede decir, pueblo es la totalidad de los habitantes de un territorio dentro de las fronteras de un estado. El pueblo mexicano, entran todos. Pero no es lo mismo que el bloque social de los oprimidos. ¿Cuál de los dos es el analogado principal? Yo pienso que es la totalidad de los habitantes de un territorio bajo un estado. Pero el analogado crítico es el bloque social de los oprimidos. No es lo mismo. Y es desde el crítico que puedo entender a los otros analogados de la palabra pueblo y del concepto pueblo, que ahora por primera vez voy a poder explicar a fondo. Pero no solo eso, sino del Estado, de la ley y de todos los conceptos en la filosofía política prácticamente son analógicos. Ya veremos. Se trata entonces de un método anadialéctico, analógico, dialéctico, pero ahora le agrego crítico. Y ese es
es el título de este curso. Vamos a ver cómo podemos introducir en la dialéctica y en la analogía el concepto de criticidad. Es decir, analógico, dialéctico y situado en un horizonte de la razón práctica, ético-política, que subsumen a los otros momentos desde un lugar privilegiado. Por ello, la filosofía y la filosofía de la liberación tiene como prima filosofía, o es decir, filosofía primera, a la ética y la política, como piensa Levinas, Apple, Marx pensaba también de la economía, pero a su vez como crítica. Y en eso ya Levinas no va a estar en esa línea, ni tampoco Apple, pero sí en cambio Marx. Y entonces va a ser una anadialéctica crítica. Valgan dos ejemplos que quiero dar despacio para que tengan ustedes, como decía Mauricio en la clase pasada, en un esquema analógicamente los conceptos que quiere desarrollar. Él mostró que Charles Peirce habla del ícono y también habla del esquema. Y el esquema es también un modo de expresión analógico, porque no es el concepto mismo, pero lo representa proporcionalmente. El esquema es al concepto como el concepto lo es a la realidad. Y entonces ahí hay una analogía de proporcionalidad. Es un esquema que yo uso bastante y que ahora lo quiero analizar un poco más despacio para mostrarles a ustedes un poco hipotéticamente todo lo que después voy a ir desarrollando con más precisión. Yo siempre lo represento al esquema. Ahora, el esquema no es un cuadro sinóptico, sino que es conceptualmente visible. Y entonces, dado un sistema político vigente, yo siempre lo represento por el círculo. Un poco pensando en Parménides, que también decía que el ser era como una esfera. En realidad no es un círculo, es una esfera. Es una pura representación esquemática. Es una analogía del concepto. Ahora podemos hablar con precisión pragmático-persiana de Peirce. Una totalidad autorreferente o con pretensión de autorreferencia. Un sistema que se presenta como dado. Piensen ustedes, un sistema liberal, porque después quiero dar el segundo ejemplo en el capitalismo, desde las categorías de Marx, para ver cómo funciona la dialéctica y la analogía en Marx. Autorreferente con pretensión de cumplimiento pleno. Por ahora no he explicado Hegel, pero lo voy a explicar. Y Hegel piensa que después de todo el proceso dialéctico, primero de la fenomenología del espíritu, que es un proceso dialéctico involutivo, le llamo yo. Parte, como Aristóteles, del taendoxa, de lo empírico. Pero Aristóteles de lo empírico se eleva a los principios de la ciencia. En cambio, desde Descartes, de lo empírico, se van a hacer una dialéctica introspectiva. No van a ir hacia lo real, sino van a ir hacia la subjetividad. Y cuando llegan al sujeto como sujeto, llegan al fondo, al fundamento. Y de ahí empieza la reconstrucción, pero ya subjetivo. La modernidad tiene un movimiento muy especial. En este caso, yo parto de un simple sistema dado, y este sistema dado, con pretensión, digo yo, de pleno cumplimiento, porque Hegel, cuando termina la lógica, después de la estética, que significa
en Hegel la estética, la representación visible de la idea, y después de la religión, que es el creer que la representación es la idea, llega la idea. Y entonces la idea absoluta es el saber absoluto. Ya voy a explicarlo en su momento. Pero un saber absoluto supondría un conocimiento de todo absolutamente. Él dice, la verdad es el todo. O es decir, saber lo que es el borrador es realmente saber los últimos secretos del universo, saber a fondo lo que es en el orden infra o de el tamaño por debajo de nuestra percepción hasta lo indivisible y por el campo de la extensión astronómica, las últimas galaxias. Conocer todo el universo, macro y micro, y todo el funcionamiento de nuestra subjetividad. El saber es saber todo. Y si sé todo, tengo la verdad. Eso sería Dios mismo al fin de su plan. Y Hegel lo plantea así. Ahora, si eso pienso que es algo realizable empíricamente, wow, eso es una especie de panteísmo monstruoso. Pero si en cambio lo planteo como un postulado de realización imposible, ahí se abrió la izquierda hegeliana. La derecha hegeliana va a afirmar el saber absoluto y además que yo lo tengo. Y por eso entonces el ser humano tiene un sexo masculino y un sexo femenino. Y el que no tiene el sexo masculino y es un gay, no es humano. Y como es un monstruo, le cortan la cabeza en el Estado Islámico. Eso es un concepto de verdad. Ahí no hay analogía, hay univocidad, hay saber absoluto. Yo tengo el saber absoluto. Y eso en la política se transforma en un totalitarismo feroz. Es lo que pasa, ¿no? Entonces, la totalidad puede pretender tener cumplimiento absoluto, lo cual empíricamente es imposible. Pero dejémosla como totalidad vigente, sin preguntarnos todavía su plena realidad. Y ese sistema, lo tomado como político y como denominación unívoca, se funda el sistema político en la potencia del pueblo, según lo hemos explicado en los cursos. Puede decir, hay un pueblo, pero ahora en un sentido analógico primero. Y lo dije antes, la totalidad de los habitantes en un territorio bajo los límites de una forma-estado, que es una cosa muy ambigua, pero es ya una posible definición, que de paso, ahora se me aclara por fin, porque yo decía, la categoría pueblo es ambigua. Y entonces hay que saber cuál es el núcleo fuerte y lo demás es como lo antipueblo. Lo que pasa es que justamente me estaba olvidando de aplicar la analogía. Y el primer concepto de pueblo, como el sujeto de un sistema vigente, es la totalidad de los habitantes en un territorio. Ahí están los ricos y los pobres, están todos los que nacieron, todos los que hablan la lengua y todos los que se entienden como mexicanos. Y puede haber un indígena y slim, todos son pueblos mexicanos. Usted dirá, contradictorio. Partimos de eso en primer lugar y va a haber muchos problemas. Entonces, eso va a ser un analogado de los muchos que va a tener pueblo. Un analogado. Van a ver cómo se va construyendo esto.
Repito, dado un sistema político vigente con la pretensión de univocidad que se funda en la potencia de un pueblo, considerado como la comunidad político-población habitante de un territorio dentro de los límites del Estado, la presencia de un bloque social de los oprimidos en el sentido gramsciano, y entonces es otro sentido de pueblo. Y entonces, si fuera equívoco, yo diría, son dos conceptos de pueblo. Pero si son análogos, ahora me empieza a permitir pensar la cosa de otra manera. Ahí está lo interesante. En realidad es así. El bloque social de los oprimidos es, en el sistema vigente, los oprimidos. Pero a su vez ellos guardan una cierta exterioridad de aquello que es lo semejante entre uno y dos. Acá está la semejanza y acá en alfa y beta está la distinción analógica. Vamos a ir despacito viendo cómo se produce eso. ¿Qué significa que hay un bloque social de los oprimidos? Supone que el pueblo, como el bloque social de los oprimidos, que es una segunda denominación del pueblo analógicamente hablando, irrumpe en ciertos momentos creativos desde el estado de rebelión como hiperpotencia. Entonces la potencia era el fundamento del sentido del sistema, pero la hiperpotencia va a ser la potencia era el poder en sí del pueblo en un primer sentido analógico, del cual se fundaban todas las instituciones, en fin, lo que hemos visto en la política. Los nuevos tendrían que ir a leer 20 tesis de política. Del capítulo, de la tesis 1 a las 10, hablo de este momento. Y de la 11 en adelante, a la 20, hablo de la irrupción del pueblo como bloque social. Entonces, pueblo como comunidad política vigente, 1. Pueblo como el bloque social de los oprimidos que irrumpe en el sistema y lo pone en cuestión en el estado de rebelión y produce una ruptura. Ahí tenemos dos conceptos de pueblo y dos denominaciones de pueblo analógicamente. Algo tienen de semejante, que son comunidades humanas, de seres humanos, miembros actuales o potenciales de un sistema político, en fin, hay muchos elementos comunes, pero de pronto estos van a ser distintos de los otros que son en el bloque social de los oprimidos, van a ser el bloque histórico en el poder, que son los dominadores. Y son parte del pueblo en el primer sentido, pero ya no son parte del pueblo en el segundo analogado, porque ahora estos son los opresores de los oprimidos y sería, en algunos casos, el antipueblo. Y esa categoría lo usan a veces los movimientos, por ejemplo, Vargas, Perón y hasta Lázaro Cárdenas, antipueblo, porque ven que es pueblo, pero no es pueblo, porque es análogo, es la distinción analógica. Entonces, irrumpe algo. Pero este que irrumpe también con novedad, porque no es solo el bloque social de los oprimidos con Gramsci, es algo más. Entonces le tenemos que agregar algo a Gramsci.
es también una población que tiene otra experiencia de la realidad, positivamente hablando. Y eso se entiende mejor si, por ejemplo, fueran indígenas, zapatistas, porque como oprimidos estoy dentro del sistema, pero como excluido estoy fuera del sistema. Y esta exterioridad del sistema, cuando irrumpe en el sistema, es novedad. Atiendan a ese tema, porque quiere decir que pueblo, en el segundo sentido, es fuente creadora de muchos momentos o valores desde la nada del sistema en sentido uno. Y eso va a ser exactamente lo que Marx va a hablar en El Capital, pero en la economía, no en la política. Van a ver cómo. Entonces, lo interesante es que irrumpe algo. Esto es lo que yo trato en el capítulo 6 del segundo tomo de la Ética de la Liberación. Cuando el otro se expresa e interpela al sistema, lo que dice lo entiendo a medias, porque viene de otro mundo. O es decir, entre un sentido y el otro hay algo de común, pero hay muchas cosas que aquí son experiencia, pero del cual yo no tengo experiencia. Entonces, en la comunicación de estos dos, va a haber lo que de pronto yo me di cuenta, que él dice, reclamo justicia, pero la palabra justicia para el sistema es cumplir la ley. Y yo te he pagado el salario mínimo y he cumplido con la justicia. Pero para el otro, justicia significa, pues, poder vivir. Y con lo que me paga el salario mínimo no vivo. Entonces, las palabras suenan, tienen distinto significado aquí que acá. Y esto es lo que le lleva a los comunitaristas a decir, pues no hay comunicación posible, porque acá hay un mundo y acá hay otro, y hay incomunicación, hay equivocidad. La justicia, como significa dos cosas, pues no nos entendemos. Lo que pasa es que, aún para él, hay algunos contenidos de justicia que son los mismos que para mí. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y en eso el otro está de acuerdo. El asunto es ver qué es lo que me corresponde. Si es el salario que determina la ley o lo que le responde para estar viviente. Son dos maneras de vivir la correspondencia, lo que corresponde, ¿no? Entonces, son palabras que hablan. Cuando el otro habla siempre analógicamente, porque habla de su experiencia en su mundo, que no es mi mundo. Y por lo tanto, me tengo que dar cuenta que algo entiendo, pero algo no entiendo. ¿Y cómo voy a hacer para entenderlo del todo? Pues traslapando cada vez más nuestros dos mundos, para que yo conozca su mundo y él conozca el mío, y nos empezamos a entender unívocamente. Pero eso lleva tiempo y además nunca se puede realizar del todo. Entonces, la analogía era ya la interpelación misma. La palabra del otro ya era analógica, porque yo no podía rápidamente conceptualizarla. Este en el nivel de la comunicación, pero en el nivel práctico, la irrupción del otro va a significar puesta en cuestión del sistema y destrucción negativa, destrucción de aquello que le impide al otro ser igual. Y entonces es el momento en que el sistema entra en crisis y pasa a un nuevo sistema, de A a B. Este pasaje es dialéctico, se pasa al nuevo sistema, pero el nuevo sistema no es A no es igual a B, porque A
no es que haya dado la posibilidad del B, porque irrumpió desde la nada la interpelación y la acción del otro, de tal manera que B tiene A en él, en ella, negado muchos aspectos que imposibilitan B, y tiene aspectos que le agregó novedosamente el grupo que puso en cuestión y que desde su propia experiencia construye un nuevo sistema. Por ejemplo, la monarquía medieval y el liberalismo moderno. No sale de la monarquía, sale de otra experiencia. ¿Cuál? La que se va fraguando en las ciudades medievales del burgués, que es oprimido en el mundo feudal, pero que va a poner en cuestión al mundo feudal, pero va también a asumir muchas cosas de ese mundo, lengua, parte del derecho, parte de la organización, pero va a ser nuevo. Entonces, la nueva edad del mundo no va a ser el pasaje de la potencia al acto, sino que va a ser lo que tenía como potencia en algo va a ser negado, pero va a ser la irrupción de una novedad que era imposible para esa potencia. Va a ser entonces algo novedoso y al mismo tiempo continuación. Y entonces quiere decir que estos dos tienen algo de igual, pero algo de distinto, que uno queda en la historia y otro empieza a ser vigente. Cada edad histórica no es el pasaje a la actualidad de una potencia, quiere decir que es el pasaje de lo mismo a lo mismo, nomás creciendo, sino que pasa a una novedad, y eso es la historia. La historia es analógica en el sentido que tiene algo de común con el pasado, pero algo de diferente. Y eso diferente ha sido la irrupción de la exterioridad como novedad, que es el momento analéctico del proceso dialéctico. Y eso en todas las cosas, porque la ley aquí no es la ley acá, porque la ley medieval no es la ley moderna, y el Estado medieval no es el Estado moderno, es también analógico, y todas las categorías van a ser analógicas. Y entonces no es puro ir viéndose el desarrollo de un concepto, sino como el concepto es puesto en cuestión desde una nueva experiencia y va surgiendo la novedad. Si lo llevo al extremo, podríamos decir que no hay especie humana, sino que hay una historia humana, donde cada ser humano es una biografía, que parte de algo común, pero que va siendo algo distinto. Y por eso entonces que la combinación de todas las biografías va a ser la historia, pero va a ser una historia analógica, porque no es el pasaje del género a la diferencia o de la identidad de la especie que se va desarrollando, sino que va surgiendo desde la exterioridad de la libertad del otro, que siempre juega como una exterioridad analógica. Entonces, claro, esto supone un poco la política en mi lenguaje. Los nuevos se pueden perder, los que ya han seguido el curso ya espero que entiendan. Voy a repasar. Este pasaje de un sistema antiguo a un nuevo, ese pasaje es analógico, por cuanto cuenta entre sus componentes momentos imposibles para la potencia antiguamente vigente. La potencia era el poder que tenía la sociedad, pero allí no tenía ciertos elementos que va a venir de la irrupción de la exterioridad del otro, del oprimido, pero no solo el oprimido, sobre todo el excluido,
que tenía otra experiencia de la vida y que es el que agrega a la novedad. El proceso dialéctico que subsume el antiguo sistema en el nuevo se encuentra determinado simultáneamente por la novedad analógica de momentos anteriormente inexistentes. La semejanza de ambos sistemas, del antiguo y del nuevo, no son idénticos. Y ustedes van a ver después cuando vayamos desarrollando el tema, la lógica de la identidad es completamente distinta a la lógica de la analogía dialéctica o de la liberación. Un ejemplo para que vean el tema, no para que todavía lo analicemos. ¿Qué es la bondad en un sistema vigente? Cumplir la ley. O es decir, que mi acto individual debe cumplir con la universalidad. Es Hegel. Si mi acto se puede universalizar, es bueno. Yo cumplo con las exigencias del sistema. ¿Qué es un acto bueno? En el proceso dialéctico analógico. Es aquel que advierte que la ley y el cumplimiento de la ley se ha fetichizado. Y si yo cumplo la ley, cumplo un acto injusto, porque la ley justifica la dominación. Acto bueno va a ser el que se oponga a la ley para construir algo nuevo. Dos cosas distintas. Para uno la bondad es cumplir la ley y el singular cumple la universalidad idéntica, y en el otro caso es bueno el que se opone a la universalidad unívoca, fetichizada y cerrada, y oponiéndose a ella, crea lo nuevo, pero entonces es juzgado por la ley como culpable. Pero justamente es el constructor del nuevo orden, es Hidalgo. Entonces tenemos la lógica de la identidad, que es la imposición de la universalidad y la consideración de cada ser humano como un singular que debe obedecer al sistema, y en cambio una lógica de la liberación que advierte que el sistema se ha cerrado, se ha fetichizado, y cumplir con la ley del sistema es ser injusto. Y entonces se tiene que levantar contra el sistema y elevar la singularidad contra la ley para fundar un nuevo orden. El bueno es el que no cumple la ley. La lógica de la liberación. Claro, va a tener su costo, porque el sistema lo va a perseguir. ¿Por qué? Porque es el comienzo de su fin. Pero son dos lógicas distintas. Y entonces, si leen mi Para una ética de la liberación, segundo tomo, lo vamos a leer, ¿qué es el bien para el todo? O la totalidad unívoca vigente, el cumplimiento singular de la universalidad, el cumplimiento de la ley. Y ahí sí Hegel funciona total. Pero justamente en un pensamiento crítico se pone en cuestión la ley y la singularidad del sujeto se eleva como criterio originante del nuevo sistema. Y es la fuente creadora desde la nada del sistema del nuevo orden. Y bueno es justo el singular que se levanta contra la universalidad. Y eso es lo que Hincklamer llama la irrupción del sujeto. Pero el sujeto no en el sentido moderno, sino de la singularidad. Eso también es lo que Stirner el padre del anarquismo propone. Ante la universalidad hegeliana, Stirner dice, lo que vale es la individualidad, o decir, no la individualidad, la singularidad. Mejor, la unicidad, el ser único, la Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit, los tres momentos hegelianos: universalidad, particularidad,
unicidad, el único es cada uno. Pero él, a su vez, fetichiza la unicidad y de ahí sale el anarquismo. El individuo es lo importante, no la universalidad. Claro, es justamente la irrupción de lo excluido ante la universalidad fetichizada. Pero yo puedo fetichizar ahora el individuo. El concepto de comunidad me evita la singularidad y sin embargo lucha contra la universalidad abstracta. Tantas posibilidades hay aquí que... Todos los momentos de ambos sistemas son igualmente analógicos. La Constitución de un sistema medieval, no es el moderno o lo que sería de un nuevo Estado. La legitimidad. Uno termina por ser legitimado por la divinidad o por la aristocracia, hasta que por último es el pueblo el que legitima. Hay un sentido analógico y hasta contradictorio en la analogía. Las leyes, las instituciones, el ejercicio del poder, todo se va transformando en analogía. Y sobre todo el pueblo mismo, como actor colectivo, es analógico. Y el análogo principal para mí es el analogado crítico. El bloque social de los oprimidos como actor transformador en la historia es el concepto fuerte de pueblo. Y, por ejemplo, ese es el plebs de Eduardo Laclau. Es el origen de un nuevo populus futuro. Entonces, hay una diacronía, porque además de haber la crítica a la univocidad del sistema vigente, que pretende proponerse como sustantivo y eterno, al ponerlo en el tiempo, se lo relativiza y va recorriendo un camino analógico. Las semejanzas de ambos sistemas no son idénticos, evidentemente. La diversidad entre ambos no son meramente diferentes, sino que son distinción analógica, porque en el segundo hay una novedad que no había en el primero. Todos los momentos de ambos sistemas son igualmente analógicos. El analogado principal sería la totalidad de la población en un territorio dentro de los límites de un Estado, como he dicho. Pero el analogado crítico por excelencia sería, en cambio, el bloque social de los oprimidos como actores colectivos actuales, creadores del nuevo sistema. Esto supone una interpretación de la dialéctica en el sentido que le dio Marx y no Hegel. Y también la introducción del concepto de analogado crítico inexistente en la tradición de las teorías de la analogía, que yo sepa. Habría que agregar todavía que tendrá que analizarse la diferencia entre una mera dialéctica negativa a la manera de Adorno, de una dialéctica positiva, la que complementaría el complejo horizonte metodológico anadialéctico, sintéticamente le he llamado analéctico. Entonces vean ustedes ahí cómo se combina el momento analógico al dialéctico. El segundo ejemplo que quería dar ya sería más concretamente cómo Marx trabaja el capital con momentos analógicos y momentos dialécticos, el desarrollo del capital. Y es exactamente igual. O es decir, el esquema funciona igual. Ustedes miran cómo en la política y en la económica, sí, es un método. Y después ya lo estoy pensando, por ejemplo, para el problema del género, no se imaginan. Exactamente permite superar la posición del género masculino, femenino, gay, lesbiana,
transexual y muchos a la tradición del género masculino y femenino. Esto también en la analogía se puede ver muy claro, ambos extremos opuestos, pero no lo trataré ahora, sino más adelante. ¿Cómo se plantea esto en El Capital de Marx? Lo borro, pero lo vuelvo a hacer. ¡Apa! Esto no se borra. Permanente market. Me lo traje de Los Ángeles. Importación indebida en el bolsillo del auto. Bueno, pobre a los que así, préstame por lo menos para no hacer, para aumentar el crimen aquí, porque ¿cómo van a hacer? Miren cómo plantea Marx el tema también de esto. También plantea el hecho del capital como una totalidad. Y dice, el tema es la esencia del capital. De paso, ahí por Coyoacán, en una pared pusieron lo esencial es invisible. Dije, este grafiti debe ser un filósofo. Pero entonces yo le quería poner abajo, entonces bórralo. ¿Pero por qué? Porque si lo esencial es invisible, yo veo el grafiti, que sí que no es esencial, entonces bórralo. Pero dije, para que hubiera un diálogo así urbano. Está buenísimo. Y lo esencial, la esencia para Marx del capital. También, justamente, ciertamente lo escribió un alumno de filosofía, porque para Hegel lo esencial no se ve, es invisible. Y para Marx también, la esencia del capital no se ve. Pero, para simplificar, dado el capital como una totalidad que Marx va indicando por sus categorías, que también las va describiendo en el marco teórico dialécticamente, porque pasa de una a otra, y cuando completa el círculo se entiende la totalidad de las determinaciones. En el primer tomo, Marx ha explicado lo que es el capital. En el segundo, él va entonces a empezar a ver cómo el valor se valoriza. Y ahí entonces, y siempre muestra que en cualquier rotación o retorno que el capital tenga sobre sí, hay un momento en que irrumpe el plusvalor. Y el plusvalor irrumpe desde el trabajo vivo, pero no como determinaciones del capital, sino como una determinación siempre externa del capital. Porque en tanto trabajo asalariado, el trabajo reproduce el valor del salario. Pero después de haber cumplido con el tiempo de trabajo, con el tiempo, con el trabajo en dicho tiempo, hay un plus tiempo de plus trabajo que produce plus valor. Y ese plus valor viene de la nada del capital. Y en el segundo tomo muestra cómo todos los pasajes que va a hacer el capital, bravo, lo único que vas a tener que usar bastante. El capital pretende, la pretensión del capital es sacar la ganancia de sí mismo y entonces ser
autorreferente y unívoco. Pero lo que pasa es que el plusvalor irrumpe desde la exterioridad del capital, porque es el trabajo no pagado. Y el trabajo no pagado es nada. Y por eso entonces que Marx dice, el capital subsume al trabajo como trabajo vivo, y cuando el trabajador pone plusvalor, crea valor desde la nada del capital. Ese es el momento analéctico. Ese es el momento de la exterioridad que irrumpe en el sistema del capital y hace que el capital acumule el valor como ganancia y pasa a otro estado que es el capital que se valoriza. Pero el segundo capital, y él en los Grundy se habla primer capital, segundo capital, tercer capital, es el capital que va creciendo. Pero el primer capital del segundo tiene una diferencia en que tiene más plusvalor desde la nada. Entonces no es pasaje de la potencia al acto, sino que es de lo vigente más lo que se le agrega desde fuera del sistema, y el nuevo momento del capital es creación, o es decir, no es identidad. El proceso del capital es continuamente analógico, porque cada etapa del capital va creando novedad, porque siempre hay irrupción desde la nada del plusvalor del trabajo vivo que surge desde fuera del sistema. Entonces habría que entrar a entender cómo también en Marx existe esta totalidad y la exterioridad. Y la exterioridad es el momento analéctico o analógico, porque no es unívoco, sino que viene desde fuera del sistema. Esto ya lo expliqué largamente en mis comentarios en Marx, pero ahora lo puedo aplicar mejor con la doctrina de la analogía. Para Hegel se pasa del ser al ente, y de este a la cualidad y la cantidad, y se van pasando todas las categorías, pero son todos desarrollos identitarios del ser. Es el ser que se va determinando, y el mismo ser que por último termina en el absoluto reconocimiento del ser a sí mismo, en el saber absoluto, y es como Dios que se conoce a sí mismo. Pero al fin ha sido siempre un proceso totalizado sin novedad. En cambio, Marx va a decir, el ser del capital surge desde el no ser. Y el no ser del capital es el trabajo vivo que le agrega de la nada del capital más plusvalor, que es novedad, y por lo tanto no es pasaje del ser a sus determinaciones, sino que es irrupción del no ser en el ser. Marx tiene un concepto dialéctico que no es hegeliano, porque no es pasar de la potencia al acto, sino también pasar de valorización a valorización, pero por subsunción de nuevo plusvalor. Y esa novedad hace que lo constituido ya no sea idéntico a lo anterior. Esa es la lógica económica del capital. Y por eso que también él va a pensar en la revolución como irrupción de la novedad en la historia, que va a ser la aplicación de una dialéctica analógica para la historia, y hay una ruptura. Y eso es lo mismo, la ruptura de Pablo de Tarso en el tiempo cairótico, y es el momento de el comienzo del proceso de liberación. Es una lógica distinta que quiero ir explicando de a poco en este curso. Uno sería un ejemplo económico y el otro sería un ejemplo político. Sería muy interesante mostrar esto en el problema del feminismo también, porque
las feministas un poco posmodernas dicen el tema del género no tiene nada que ver con el estatuto físico, la sexualidad. Nada que ver. Puedo decir que la sexualidad no es determinante del género, porque la definición de mujer y varón es una definición histórica, cultural, que se asigna roles a la mujer y al varón. Y eso es lo agobiante. Hay que cambiar esos contenidos de la masculinidad y feminidad. Pero entonces la pregunta es, ¿esto tiene algo que ver con la sexualidad física, con el erotismo, o es puramente cultural y sociológico? Si yo me digo, hay géneros, sexos, físicamente hablando, desprecio la descripción histórica, sociológica que se puede hacer de los géneros para dominar a la mujer desde una posición patriarcal. Un feminismo posmoderno y univocista, mejor equivocista, va a decir no, se puede definir los sexos de muchas maneras y según la tendencia que uno tenga puede cumplir esas funciones. Y por lo tanto, si yo nací en un cuerpo masculino, pero siento que yo soy realmente una mujer, pues podría ponerme hormonas, podría hacerme una operación y podría cambiar mi conducta y pasar a ser una mujer. Y debo decir que en esta experiencia que tuve ahora en Los Ángeles, pues tuve una experiencia nueva en mi vida, porque me presentaron a la coordinadora del departamento de filosofía, una mujer alta, cabellos rubios, largos, bella, muy bella. Pero yo le sentí una fuerza y un carácter que yo me dije, ¿qué carácter tiene esta mujer? Se ve que es una dirigente de primera, me cayó bien. Y después comentando con el colega dice, bueno, la directora del departamento es transexual, se ha hecho la operación, es mujer ahora, era varón. Nunca había vivido algo tan así. Y entonces me hizo pensar realmente el tema a fondo, ¿no? El pensar que uno puede decidir su sexo de una manera absoluta sería la equivocidad del sexo. El masculino no es el femenino, son dos significados distintos. Lo contrario es lo que yo dije, el Estado Islámico, en que dice, físicamente estamos determinados y el que no cumple con la definición física, pues un monstruo, entonces hay que eliminarlo. Entre los dos está justamente la analogía. Y la analogía es lo que permite entender que el género es análogo y que efectivamente alguien podría sentirse de pronto en un cuerpo masculino y decir, pero no me siento bien, yo querría ser femenino. Y podría vivirlo, pero cuidado, va a tener siempre ciertas determinaciones que le vienen del nivel físico. Entonces habrá una semejanza y una diferencia analógica, y es por la analogía que podemos evadir la univocidad del dogmatismo de derecha que condena a la homosexualidad y el posmodernismo equívoco que cree que se puede definir todo histórica, culturalmente y cada uno define el sexo que tiene. No, es más complejo, hay una semejanza y una diferencia analógica y las dos determinan. Entonces, nunca esta mujer, directora de un departamento, dejará de haber nacido como varón. Y esto le va a determinar ciertas limitaciones de su feminidad, ciertamente, pero la va a vivir ya sin trauma y puede ser correcto. Pero justamente es la analogía lo que permite entender los dos opuestos contrarios. El idealismo posmoderno que se torna equívoco, donde yo puedo definir
el género de otra manera que la tradición, y el univocismo fundamental, que cree que ya está todo definido por naturaleza y no hay más que cumplir con ella. La analogía permite justamente el decir, hay distintos ejercicios de la sexualidad, y en ese sentido, pues no hay que ser dogmático, hay que ser expectante para ver de qué manera se van desarrollando las experiencias que se están viviendo, que no son definitivas, sino más bien iniciales, porque como eran cuestiones que estaban completamente reprimidas, no han podido ser vividas, y ahora que se están viviendo, se podrá observar mucho mejor el significado que tengan. Bueno, en ese tema también yo creo que la analogía dialéctica da resultados, porque es también un pasaje de una masculinidad frustrada a una feminidad adoptada. Es un pasaje dialéctico, pero analógico. En fin, habrá que irlo viendo. 2 o 3 ideas sobre empezar un repaso. Yo voy a hacer en el programa, han visto, un repaso por Descartes, Kant, Schelling, pero el Schelling antes de Hegel y después de Hegel, en el problema de la dialéctica primero, y luego cómo se combina la dialéctica, y vamos a entrar a la analogía más a fondo. Y debo decir que mañana justamente vamos a presentar un libro de Santiago Castro Gómez, y he visto que parece la editorial ACAL no ha hecho demasiada propaganda en la facultad. Así que yo no sé si va a haber presentación, pero ha habido poca anuncio de este encuentro, que va a ser muy interesante, porque Santiago Castro Gómez trabaja mucho a Zizek, y se inspira mucho en el segundo Schelling. Y en cambio, yo me inspiro mucho en el tercer Schelling. Entonces, de pronto, Zizek trabaja el Schelling de la época de la libertad y de la nueva edad del mundo, y yo más bien he trabajado más Schelling, el último, la crítica a Hegel. Pero surgimos los dos de Schelling, y entonces él me hace ciertas críticas, y mañana vamos a hacer un diálogo, va a ser un diálogo filosófico, no va a ser así presentación nomás, sino que vamos a argumentar cosas, porque él me hace una crítica bien fundada y yo le quiero responder. Entonces, va a ser a las 6 mañana, pero no sé si se va a hacer, porque unos pensando que otros hacían la propaganda, creo que al fin nadie la hizo. Descartes, aunque no parezca, o aunque no se ha pensado mucho, porque no he leído yo prácticamente ningún trabajo sobre la dialéctica en Descartes, René Descartes. Ahora, él, en la escuela de la Flèche, debió leer los libros de Fonseca y los coimbricenses acerca de la dialéctica como la entrada a la filosofía. Y por eso que el discurso del método es la entrada a filosofía en el sentido dialéctico de la palabra. Y es interesante cómo lo hace, porque ¿cómo lo va a hacer? Va a ser lo que yo llamo una introspección del taendoxa, que es lo fáctico. Yo puedo ir desarrollando hacia afuera las jerarquías del ser con Platón, pero la modernidad, y sobre todo con Descartes, va a ser la introspección. Va a partir de lo empírico. ¿Qué es lo que hace? Lo pone en cuestión y lo pone en bloque como método dialéctico. Es decir, voy a dudar de todo, porque a veces los sentidos me engañan, pues entonces no cuento más con los sentidos. Y luego hasta yo argumento, pero también yo puedo tener a alguien que argumente falsamente, no pienso nada, y entonces al fin no le queda nada.
hecho una introspección y se ha quedado con su pura subjetividad. Y ahí empieza la ciencia para él, que va a ser desde ahí desplegar. Ahora, simplificando y yendo rápido, ¿cómo hacer para salir de las dudas de todo? Rorty, en una metáfora, dice por ahí, parece un cerebro en una bañera o una bañadera, ¿no? Piensa en un cerebro en una bañera. Porque si somos nosotros el cerebro y yo dudo de todo, estoy aislado. ¿Cómo vuelvo a recuperar el mundo? ¿Cómo vuelvo a poder conocer? ¿Cómo empiezo a desarrollar una dialéctica ahora que justifique el mundo y el conocimiento del mundo? Ese es el proyecto cartesiano. Pero es interesante aún las palabras que él usa. Él parte taéndoxa de la vida cotidiana y de la lengua cotidiana, pero va a decir, a causa de que los sentidos me engañan a veces, entonces descartaré todos los datos de los sentidos. Piensen que Hegel en la fenomenología del espíritu va a hacer lo mismo. Va a partir del facto y van a ir de estados de conciencia en conciencia hasta llegar al yo. Y ahí va a empezar la lógica, que va a ser el despliegue del ser hasta el saber absoluto. O así que Hegel y Descartes, los dos tienen una dialéctica muy semejante. Kant exactamente igual. Entonces, todo lo que he recibido hasta el presente, por lo más verdadero y asegurado, lo he aprendido de los sentidos y por los sentidos. Pero he experimentado a veces que estos sentidos me inducen a un error. De suerte que este yo, es decir, mi alma, por lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y aún es más fácil de conocer que el cuerpo, y que si se hubiera un cuerpo, no dejaría de ser el alma que es. Es decir, deja los sentidos, deja la razón argumentativa y llega al yo. Y el yo es el alma. Y un alma a la cual le va a ser indiferente tener un cuerpo. Dualismo completo. Pero tiene ya el punto de partida. Desde el alma, digo yo, la intensidad, interioridad, podrá Descartes negar enteramente la facticidad del sentido, el mundo, la historia. Aprendí ciertamente que no hay en el mundo desierto, indubitable, porque todo es dubitable. Y de ahí entonces que va en ese proceso negativo hasta llegar a la involución del yo. Ese es un proceso dialéctico que va de orden en orden negando esto. La involución, como hemos visto, parte de la facticidad negada para remontarse al cogito. El cogito tampoco es pensar. En realidad es tener conciencia que pienso. Es algo más abstracto todavía. Damasio, un neurólogo muy importante, escribe un libro contra el anti-Descartes y dice, al fin y al cabo, la conciencia y la autoconciencia es un feeling, es un sentir, es un sentir. Siento que estoy pensando, como siento que estoy amando, o ahora siento que estoy hablando. Pero el sentir que estoy pensando es el cogito. No es, en realidad yo pienso. Yo siento que estoy pensando, pero entonces soy. Sin contenido, pero soy. Y eso sí me es indubitable. Ese es el proceso dialéctico en el sentido aristotélico.
Pero Aristóteles partía de lo fáctico y se elevaba por grados en la realidad. En cambio, en la modernidad se va a entrar a la subjetividad. ¿Y cómo va a salir Descartes? Esto ya es otra cuestión. Descartes, ¿de qué manera puede partir? No tiene cómo. Entonces, lo que va a hacer es tomar de Duns Scotus una demostración ontológica de la existencia de Dios. Y decir, yo tengo la idea de Dios, pero y como Dios es un ser perfecto, como es perfecto, la idea debe ser simultánea a su existencia. Dios existe. Es un logicismo. Pero después que ya tiene a Dios, como Dios no puede engañarme ni engañarnos, Él no tiene dudas, me va a permitir reconstruir todo el mundo. Ese es el proceso un poco de Descartes, completamente ilusorio, diría yo, pero ahí empieza la modernidad ontológica, no la modernidad real. La modernidad real empieza el descubrimiento de América y la centralidad de Europa. Y en el librito este pequeño mío, el encubrimiento del otro, yo digo, el yo de un Hernán Cortés empieza a ser un proceso de fetichización. De ser un pobre campesino extremeño, se transforma en un soldado de Velázquez y llega un día a decir, como dice uno de los historiadores, Cortés devino el señor de México. Y ahí ese yo ya había crecido. Ese es el yo práctico, es el yo conquisto. Antes el yo pienso y el yo siento que estoy pensando, que es la definición ontológica de la modernidad. Pero la definición ético-práctica se cumplió en América, en el Caribe y en México antes que Ámsterdam. Y entonces entendemos muchas cosas. Y el mismo Descartes estudió con los jesuitas, que fueron modernos y españoles. Que es entonces que hay que empezar a trabajar la filosofía de otra manera para entender este proceso. Estaría muy conforme de continuar y demostrar aquí toda la cadena de verdades que he deducido de esta primera. Pienso, luego soy. Y desde ahí deducir la existencia de Dios, y de la existencia de Dios deduzco la realidad de las cosas. Y entonces las reconstruyo desde la subjetividad. Eso sería el proceso dialéctico involutivo de Descartes y no salió de ahí. En cambio, Kant va a ser algo muy semejante. El proceso dialéctico de Kant también es semejante al de Descartes, pero mucho más trabajado. Y creo que lo dejo para la próxima, porque quiero ver Kant y después ver un poco a Hegel como superador de Kant y a Schelling como crítico de Hegel en el proceso dialéctico primero. Y después entraremos recién a realmente la analogía como otra manera de pensar y de decir la realidad. Yo terminaría por hoy la clase aquí algunos 5 minutos antes del tiempo, para no entrar a otro tema. Esto que estoy comentando está en la página Método para una filosofía de la liberación. Estoy repasando la parte dialéctica, pero le voy a agregar la analéctica que no hice en este libro y que es lo que ahora quiero pensar. Pero me parece útil para ustedes de refrescar la idea sobre qué es dialéctica. Oiga, maestro, me quedé con una duda. Tengo una duda. Cuando hace la división de las 3 realidades, de los 3 niveles de realidad, entiendo que el segundo nivel es el, digamos, el cosmos conceptivo, ¿no? El que le damos sentido como
totalidad. Mi duda sería, ¿qué tanta posibilidad tenemos entonces de hablar del otro? Del primer nivel, pues, del cosmos, así, que no es totalidad, pues, la totalidad estaría así en el segundo nivel, ¿no? Entonces, usted dice, el primer nivel es lo que es suyo de sí, ¿no? Y luego dice un borrador, pero ahí en un borrador ya le está dando sentido, ¿no? Entonces, esa es como mi duda, pues, ¿no? ¿Hasta qué momento podríamos...? Yo he dicho, hay 3 niveles, pero siempre he dicho, lo real se manifiesta en un mundo. O es decir, yo no tengo una relación directa y primera con lo real como real, sino que tengo un enfrentamiento con lo real como parte de mi mundo y por lo tanto ya dentro del significado. Eso ya son otras cosas, pero yo he distinguido la discusión con Nietzsche o Bátimo. Él dice, no hay hechos, hay solo interpretaciones. Hechos es lo real. Las interpretaciones es la significación y el mundo como experiencia. Pero él dice, no hay hechos. Yo digo, hay hechos, pero están siempre interpretados. O es decir, hay realidad, pero yo no tengo un acceso directo a la realidad, sino dentro de mi mundo, de mi lengua, de la historia de mi pueblo, de mi familia, de mi vida. Entonces, claro, no me refiero a que yo pueda tener una directa y primera relación a la realidad del borrador, no. Pero yo no hablé de antes y después, a priori y a posteriores. Distinguí 3 niveles, nada más. Pero por supuesto, el primero es por mí conocido desde el segundo, como sentido. Eso, bueno, está en la filosofía de la liberación. El cosmos se revela en el mundo o se manifiesta. Y la manifestación del cosmos, la realidad en el mundo, le llamo universo. Y ese universo sí ya es histórico y ya tiene un sentido dentro de un mundo, porque en cada cultura el cosmos tiene un sentido distinto. Y tiene una historia el universo del reconocimiento humano, pero como tal no tiene historia, sino que está como un a priori absoluto. Antes de que se vayan, toda la presentación de mañana de Santiago Castro Gómez a las 5. A las 5, me estoy equivocando. En el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades. ¡Apa! En el auditorio Leopoldo Océano, que es el piso Allá. inicial, sí, en la Torre 2 de Humanidades. Tenemos que pasarlo por las redes. Tercer piso a las 5. Jorge.